Este videotutorial explica qué es y cómo se usa el motor de horarios de GHC. El motor de horarios es el componente central de GHC. El motor se ejecuta de forma independiente, aunque solamente puede arrancarse desde el planificador de horarios. De este modo, al abrir un motor, este utilizará los datos que se encuentren en ese momento configurados. Una vez el motor en marcha, las modificaciones que se realicen en el planificador no afectarán a los datos con los que esté trabajando. El motor deberá volver a lanzarse para utilizar nuevos datos de configuración. El motor de horarios busca soluciones completas, es decir, procura encajar todas las sesiones observando las condiciones estrictas que se hayan configurado. Cada motor que esté en ejecución solo guarda el mejor horario que haya encontrado, es decir, el resultado optimizado de menor peso o el menos incompleto si no pudiese completar los resultados. Aunque cada motor solo guarda el mejor resultado que encuentre, usted puede lanzar simultáneamente varios motores. Cada uno de ellos trabajará de forma independiente sobre distintas soluciones, incrementándose de este modo la probabilidad de encontrar mejores horarios. La velocidad de cada uno de los motores no se verá penalizada si no se abren más motores que núcleos tenga su procesador. Si el motor no encuentra resultados en sucesivos intentos, debe ser el usuario quien determine qué condiciones lo impiden. Una labor interesante para el usuario de GHC es depurar las condiciones que impiden la solución al horario. No emplee el motor únicamente después de haber introducido todas las condiciones del horario. Utilícelo sobre la marcha. A medida que vaya introduciendo nuevos elementos y condiciones, podrá depurar posibles conflictos entre ellas. Por ejemplo, después de configurar cada grupo de alumnos. También es necesario comprobar los mensajes que el planificador muestra al validar la configuración. Estos mensajes, que pueden ser de aviso o de error, indican posibles fuentes de conflicto entre los datos y las condiciones. Por ejemplo, impide soluciones completas en horarios donde se hayan asignado más sesiones a un grupo que las que caben en su correspondiente plantilla. Es importante validar los datos de configuración y corregir los errores antes de lanzar el motor. Sin embargo, la ausencia de mensajes de error no implica necesariamente que exista alguna solución. Por suerte, contamos con una excepcional herramienta, el motor de GHC, que gracias a su extraordinaria eficacia nos mostrará en última instancia si los resultados son posibles. El motor ofrece estadísticas indicando las sesiones, profesores y grupos con más problemas para que se encajen sus sesiones en el horario. Para depurar los conflictos de configuración, también puede ser de ayuda utilizar el editor de horarios de GHC. Abriendo el horario incompleto en el editor de GHC, podrá intentar añadir directamente las sesiones no colocadas sobre los huecos del horario. Los mensajes del editor le ayudarán a determinar por qué el motor no coloca estas sesiones. Otras posibles causas que pueden imposibilitar la solución son, por ejemplo, una reunión con numerosos profesores, la asignación de las aulas, un exceso de prohibiciones o una configuración imposible de las optativas. El motor de GHC puede usarse para analizar los conflictos existentes entre los datos de configuración. Utilizando una copia de la configuración original, podrá modificarla para hacer pruebas. De este modo, quitando unas u otras condiciones y lanzando el motor, podría llegar a determinar cuáles son las condiciones que impiden que encaje todo. No es conveniente quedarse con un resultado incompleto para terminar de encajarlo a mano. En ese caso, nos privaríamos del proceso de optimización. Únicamente las soluciones completas se optimizan. No es tampoco aconsejable adoptar resultados que el motor encuentre con dificultad, ya que no se optimizarán adecuadamente. Es decir, si el motor invierte un gran número de intentos para obtener resultados completos, los resultados se optimizarán peor. Para que se facilite su optimización, es preferible que el motor encuentre numerosos resultados completos. Expresar preferencias y ajustar criterios no afecta en absoluto a la obtención de horarios completos. Por el contrario, las preferencias permiten evitar las condiciones estrictas. Las preferencias solo se tendrán en cuenta al optimizar cada resultado completo que se encuentre. Las preferencias como condiciones flexibles propician encontrar los mejores horarios que sea posible, sin el riesgo de impedir los resultados. Por ejemplo, un icono de cara triste en la plantilla de profesores
nunca impedirá resultados. Sin embargo, una posición prohibida sí puede impedirlos. Las preferencias se observarán en la medida en que se hayan ponderado a través de sus correspondientes criterios, que se usarán para buscar un resultado óptimo, de peso mínimo y equilibrado para todo el profesorado. Los criterios se tendrán en cuenta en mayor medida según se ponderen. Por ejemplo, si desea evitar las posiciones desocupadas en el horario de los profesores, debe dar un mayor peso a que se produzcan. Es decir, al buscarse un horario de peso mínimo, aquellas condiciones cuyo peso sea mayor se evitarán en mayor medida. Como vemos, la pericia del usuario en el manejo de GHC reside tanto en evitar y, llegado al caso, depurar aquellas condiciones estrictas que sean imposibles, como en expresar las preferencias ajustando sus correspondientes criterios de optimización. Gracias por su atención.